Yo le suplico, Padre, que en esta tarde nos bendiga con su palabra, que hable a nuestros corazones, que nos haga ver el gran amor que ha tenido usted, Dios Todopoderoso, a través de la historia, donde ha escogido un pueblo para salvarlo, mediante diferentes etapas, Señor, que nosotros vemos en la historia, y esta que vamos a estar viendo en este libro es una de ellas. Vamos a ver un rey, Señor, que se ve bien, pero que apunta a uno perfecto, a uno mejor, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el único que podía venir a reinar, a subyugarnos, Señor, a sacarnos del pecado, para reinar con Él para siempre. Oh Señor bendito, ayúdenos a que nuestros corazones se enternezcan a ver la obra de salvación de su Hijo Jesucristo, aún por pecadores como nosotros. En Cristo bendito oramos. Amén. ¿Lo bajo o escucha un bu, 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 bu? Lo bajo. Ahí. Pueden sentarse. Les pido por favor que vayamos a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer 16 versos. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer los 16 versos que vamos a estar viendo después poco a poco. Entonces dice así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve, mátalo. Y él le hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Como pueden ver entonces, hermanos, vamos a continuar con una serie de sermones expositivos, ahora en el segundo libro de Samuel. Recordemos que originalmente, mis hermanos, esto era solo un libro, un rollo, ¿verdad? Que después fue dividido por su extensión. Para que entendamos este libro mejor, vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Okay? Segundo de Samuel lo vamos a dividir en 3 partes. Ahí para los que apuntan, vamos a dividir el libro del capítulo 1 al 8, vamos a ver a David como el rey. ¿Okay? De los capítulos 1 al 8, David como el rey. Luego, de los capítulos 9 al 20, vamos a ver los pecados de David, el rey. Y por último, vamos a ver cómo Dios, a pesar de pecado de David, el rey, Dios fielmente preserva el reino. Eso lo vamos a ver de los capítulos 21 al 24. ¿Okay? Pero quiero que tengamos algo claro. Que esto no se trata de David. ¿Okay? Esto no se trata de David, sino de Dios. Un Dios fiel a sus promesas, que está construyendo su reino para morar con su pueblo. ¿Okay? Su pueblo, el que él ha decidido redimir. La monarquía que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Aquí es el cumplimiento de promesas antiguas. Que desde Génesis, ¿verdad? Dios había prometido que de Abraham iba a salir reyes, ¿verdad? Génesis 17:6, y reyes saldrán de ti. Y también, mis hermanos, que esto desde mucho antes, Dios ya le había dado a Adán un rol de regente, un rol de rey, al mandarlo a sojuzgar,
¿verdad? Y tener dominio sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:28. ¿Okay? Sin embargo, ustedes van a ver que en la historia nos muestra el continuo fracaso del hombre. ¿Ok? Adán falla, Noé falla. Y luego Israel con sus jueces fallan porque viven en desorden. Cada uno, como dice, todos lo sabemos aquí ese pasaje, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había un rey. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía eso? Todo eso evidenciaba la necesidad de un rey justo, de un rey fiel, un rey conforme al corazón de Dios. Por eso, la narrativa bíblica nos conduce progresivamente hacia la monarquía davídica. ¿Por qué? Porque él era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, al considerar todo esto dentro del contexto canónico, desde Josué hasta el libro de Jueces, nosotros debemos verlo como ese plan histórico redentor de Dios, donde ¿qué va haciendo Dios? Va revelando progresivamente su voluntad para el bien de su pueblo y para su gloria, principalmente para su gloria y para el bien y preservación de su pueblo. Entonces, la monarquía davídica, que vamos a ver nosotros aquí, no es una solución política al problema de Israel, ¿ok? No es una solución política al problema de Israel, como lo pensaban los fariseos, como lo pensaban aquella gente cuando Cristo vino. Ellos pensaban que era un rey político el que había llegado, pero ellos no sabían que el que había llegado era el Redentor, el que rompía las cadenas y libertaba del pecado. Entonces, esto, mis hermanos, acá no es una solución política, sino es el plan redentor que Dios está poniendo en marcha, apuntando a un rey definitivo. ¿Quién es? Señor Jesucristo, el Hijo de David. Entonces, vamos a ver también cómo Dios exalta al humilde. Yo creo que no tengo que decir mucho aquí quién es ese humilde, y abate al orgulloso, como lo proclama Ana. Este es uno de los primeros cantos, de 3 cantos que nosotros tenemos en Samuel, en todo el rollo, ¿verdad? La semana siguiente, si Dios lo permite, vamos a ver el segundo canto, y Ana lo proclamaba de esta manera en esa profecía, ¿verdad? Donde Saúl, mis hermanos, es juzgado por su infidelidad, mientras Dios levanta a David, no por su fuerza, sino porque más bien era un hombre que es conforme al corazón de Dios, que Dios hizo en David una obra. Decía primero de Samuel 2, del 6 al 8, es el canto de Ana. Dice así: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Y después Ana dice ahí, y él le ha dado poder a su ungido, ¿ok? A su rey, a su ungido. Entonces la canción de Ana, dice Hamilton, celebra la forma en que el Señor levanta al necesitado y derriba al orgulloso. Si notan, mis hermanos, un poquito lo que Dios ha venido haciendo. Esto no se trata de David, es qué ha venido haciendo Dios. Se trata de un Dios de pacto, un Dios fiel, que hace y cumple promesas, preservando a su pueblo y preparando a través de Israel, que es un instrumento, como dicen los hermanos bautistas reformados, instrumentos para la venida del último Adán, el rey definitivo, el Señor Jesucristo, que es tipificado en David, en este ascenso que él está haciendo al reino de Israel. ¿Ok? Este libro, entonces, mis hermanos, se trata de qué es lo que está haciendo el Señor, qué es lo que nos está tratando de decir Dios con ese ascenso de David al reino. Con eso en mente, entonces, comencemos con los primeros 16 versos que ya leímos. Tengo solamente 2 puntos. La noticia, el primero va a ser la noticia de la muerte de Saúl, y el último va a ser la reacción de David a la muerte de Saúl. Empecemos entonces con la noticia de la muerte de Saúl, y vamos a leer los versos 1 al 2. Y dice así: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Como acabamos de leer, mis hermanos, capítulo 1 de segundo de Samuel no está separado del 31 que dejamos hace tiempo atrás. Es una continuación de donde nosotros quedamos. Seguimos como si yo hubiera continuado con la exposición. No hay una separación ahí, va parejo. ¿Ok? Entonces repasemos qué era lo que había pasado. Saúl había ido a visitar a una divina en Endor, ¿cierto? Capítulo 28.
De ahí nosotros vimos que Samuel le aparece y le dice, vas a morir el siguiente día, ¿cierto? En el capítulo 29, nosotros ya vimos a los filisteos reuniéndose para matar o atacar al pueblo de Israel, ¿ok? Capítulo 29. Y ahí, adivinen quién está en las filas de Israel. Está David preparado para ir a pelear con los filisteos. Pero por la gracia del Señor, hay una intervención del Señor, devuelven a David. Primero de Samuel 29:4, dice así. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, porque había puesto a David entre los que iban a batallar, y le dijeron, despide a ese hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Adiós, David. Y David ahí le dijo, no, pero ¿cómo es posible, Señor? Mire, yo estoy dispuesto. Cuando se fue para Siclac de vuelta. ¿Okay? Cuando David llega a Siclac, el tercer día, recuerden, esos eran caminos larguísimos, David se va y al tercer día llega a Siclac. En ese tiempo ya se está desarrollando esa guerra filisteo-israelí en la que mueren Jonatán y Saúl. Y David encuentra a Siclac quemada, quemada, y los habitantes y las esposas de David los han capturado. ¿Ok? El pueblo que está con David, cuando llega y ve eso, quieren apedrearlo. David, por culpa de David, las cosas que nos están pasando, quieren matarlo, quieren apedrearlo. Pero ¿qué hace David? Así lo recuerdo, David, mis hermanos, se fortalece en Dios y conduce, cuando el Señor le fortalece y busca, no una divina, porque vean los contrastes que pueden ir viendo ahí, no una divina, sino que busca al Señor, el Señor le fortalece, vaya, agarre a los amalecitas, voy a capturarlos, sí, los va a capturar, vaya entonces, y él va por los amalecitas, va, los recaptura, trae a las mujeres y trae a los niños. Y como decía al final, habiendo tomado cautivo el cautiverio, David manda regalos a todo Israel. Esto nos recuerda al Señor Jesucristo también. Aquí hay dos eventos paralelos. Mientras David llega a Siclac, la guerra ha comenzado, o por lo menos ya ha terminado, o está terminando. Mientras David está arrasando a los amalecitas, que Saúl no barrió, Saúl, mis hermanos, está cayendo o ya cayó. O sea, hagamos que va David en esos 3 días caminando para Siclac. La guerra ya comenzó, él no sabe, él va lejos. Y a Saúl, de ahí está peleando con los filisteos. Cuando David regresa a Siclac, pero esto es el regreso de David a Siclac, después de haber ido a cazar a los amalecitas, dice que el tercer día viene curiosamente un amalecita del campamento de Saúl. Probablemente este amalecita le tomó venir de allá, mis hermanos, 145, otros escritores o comentaristas dicen que probablemente fueron 180 kilómetros, eso es un montón. Pero se dice que los amalecitas eran de esos que caminaban mucho en el campo, así que podía correr bastantes distancias y llegar ahí. Llega como un testigo, y llega, mis hermanos, con las señales comunes de dolor profundo. A lo que yo le llamé a esto, mis hermanos, la táctica de la amalecita ante David. Al llegar ante David, le hace reverencia. El amalecita tiene todo bien pensado, porque hace reverencia. Le hace reverencia a alguien, mis hermanos, que será sin duda alguna el sucesor del rey, que según el amalecita, él acaba de matar, y de quien trae noticias. Ante la situación, David le pregunta, verso 3, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. Imagínense a David, ¿qué pasó con aquella batalla? Quiero saber. Y llega este hombre con esas noticias. Si este hombre viene con señales de lamento, David no lo va a ignorar. O sea, con la ropa así rasgada y todo, ay, caramba, ¿qué pasó? David, de una manera desesperada, le pregunta que qué ha pasado, que por favor le diga. El reporte que este hombre le trae es el siguiente. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. David está desesperado, quiere saber. Y él le respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y aquí la parte, el golpe, ¡pum! David, también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Hermanos, si algo hay que ver aquí primero es el juicio de Dios cayó sobre Israel por el hombre que ellos habían elegido poner como rey. Pero para David, mis hermanos, esto es un trago amarguísimo. Y quiere indagar, ¿cómo? Saúl, Jonatán, su amigo, su amado amigo, pero también su amado Saúl. Siempre lo ponen de primero acá. David quiere saber si eso es cierto. Eso es como cuando a usted le da una mala noticia y usted dice, ¿cómo? Pero ¿es en serio lo que usted me está contando?
David quiere indagar y dice en el verso 5, dijo David a aquel hombre o aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y comienza aquí este amalecita a narrar cómo fue que mató a Saúl, cómo fue que ayudó a la muerte de Saúl. Noten que aquí, según este amalecita, todo se enfoca en cómo mató, según él, al enemigo de David. Saúl nunca fue enemigo para David. Para Saúl, David sí, pero no para David. ¿Ok? Porque David, vuelvo y lo repito, no lo consideraba su enemigo. ¿Cómo lo consideraba? El ungido del Señor. Su Señor, su Rey. ¿Ok? Ahora les leo entonces la historia de la malecita. Y dice así, versos del 6 al 10. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y dijo, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todo en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Ante esta historia de la amalecita, mis hermanos, primero que nada hay quienes dicen que sí, Saúl estaba herido, ¿verdad? Cuando se enclavó y que la amalecita le da el golpe final. Lanza y espada en hebreo son palabras muy diferentes. Pero es al narrador al que nosotros le debemos creer aquí, no a un amalecita. Dice en los capítulos 31 de 1 de Samuel, del 4 al 6, lo siguiente. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Esa es una de las primeras, mi hermano. Si lo vio a él, ¿por qué no primero le dijo al paje de armas? Estos reyes andaban siempre con un paje de armas. No le iba a decir a una amalecita, ven, mátame. Es al paje de armas, denme el golpe final. ¿Ven lo que dice aquí? Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero dice, no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, no lanza, y se echó sobre ella. Y viendo su escudero Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y dice el narrador, inspirado por el Señor, dice, y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así murió Saúl. También pueden leer 1 de Crónicas 10, está un poco ahí lo de esta muerte de Saúl. Podríamos nosotros, mis hermanos, decir como muchos hombres de Dios, que la amalecita se inventa la historia para quizás ganar algún favor ante el que sería el futuro rey de Israel. Al ver a Saúl tirado en el campo, después de ayudarlo a morir, imagínense ese momento, al ver a Saúl tirado en el campo ahí, después de que él lo mató, después de haberlo ayudado a morir, hay quienes decían después de haberle ayudado con la eutanasia, toma las insignias reales. Métanse un poquito en la mente de este hombre. Toma las insignias reales, no para dejárselas. Si yo le llevo esto al futuro rey, se va a complacer conmigo. Si le importaba un tantito el ungido de Dios, primero no debió haberlo matado. Y al ver tirado el cuerpo ahí, pudo haberlo sacado para que los filisteos, como decía él aquí, no me escarnezcan. Pero le vale a Saúl. Lo que le importa es llevarle estos presentes al nuevo rey, llevar ese trofeo de que derroté a tu enemigo David. ¿Y a dónde se va? Se va donde David. Ahora sí, ese futuro rey fijo me va a dar un buen trabajo ahí con él en la corte. Me va a recompensar. Sin saber más bien, mis hermanos, que hay mentiras que matan. Y la de él es una de ellas. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Aunque podía engañar a David, este hombre. Aunque con esa buena historia que se inventó, que de hecho D.A. Carson dice, no hay razón para que no creamos lo que dice la amalecita. Un hombre tan estudioso como él. No hay nada, mis hermanos, oculto que no haya de ser manifiesto al Dios que se deleita en la verdad. Y lejos de hallar más bien recompensa en David,
debió haber quedado bien extrañado al ver la reacción de David cuando le llevan estas cosas. Miren esto. Arles a nosotros nos ha enseñado que es un quiasmo. Aquí hay uno. Y la reacción de David está en medio. Es importante entonces esa reacción. El quiasmo va así, ya Arles nos lo había explicado. Nosotros tenemos de los versos 1 al 2 un hola Amalecita, porque aparece la Amalecita contando las buenas nuevas. Entonces, vamos a verlo de arriba para abajo. Aquí tenemos el hola Amalecita, donde él aparece. Luego tenemos abajo una conversación que va del 3 al 10, donde David le pregunta, él le responde y le cuenta la historia. Pero en el centro nosotros tenemos la reacción de David. Y esto es lo importante, vuelvo y se lo repito. Después de eso, ¿qué aparece? Después de la reacción, aparece abajo la conversación que vuelve a tener David con el Amalecita. Y por último, adiós Amalecita, porque al final lo van a matar. Si ustedes ven ese quiasmo, adiós Amalecita o la Amalecita. Conversación, conversación. Y en el centro que tenemos, la reacción de David a lo que este hombre le llega a contar. Ahora sí, teniendo eso en la mente, ese quiasmo ahí, vamos entonces a ver la reacción de la muerte, la reacción de David a la muerte de Saúl. Esa parte es importante, versos 12 al 11 al 12, dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, agarrando los vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Aquí no tenemos a un David alegre. Aquí no tenemos a un David gozoso, ni a los hombres de David que con él estaban, por lo que le pasó a Saúl, y mucho menos, mis hermanos, por Jonatán. Hasta uno le da como cosita, murió Jonatán, tan querido Jonatán en esa historia que uno viene leyendo. Hasta Saúl duele. Todos los hombres del pueblo del Señor habían muerto. Esos filisteos los habían matado. Era como cuando David le dijo a aquel gigante Goliat, usted se va a dar cuenta que hay Dios en Israel hoy. Usted no venga aquí a mancillar, a manchar el nombre de nuestro rey. Hay Dios en Israel. Pero como le ganaron, como vencieron, ¿dónde está el Dios de Israel? Lo vencimos. De hecho, vamos a leer el canto donde dice, no lo digan en las tierras de los filisteos, para que no escarnezcan, para que no se ríen, para que no manchen el nombre de nuestro Señor. David, mis hermanos, está dolido y triste. Tanto así, mis hermanos, que se rasga sus vestidos, se los rompe, lamenta y ayuna. Las tres formas de duelo, mis hermanos, en una sola. Imagínense, ¿qué clase de dolor? ¿Qué clase de dolor sentía David por lo que le pasó a su perseguidor? Aunque Saúl lo vivía persiguiendo para matarlo, David siempre lo reconoció como el ungido de Jehová y lo respetaba. Primeramente por obediencia y temor a Dios, quien era el que lo había puesto como rey, era el que lo había puesto como esa autoridad, se sometía a esa autoridad que por Dios había sido puesta. Y aun cuando Dios se había apartado de Saúl, mis hermanos, David se negó a levantar la mano contra él. ¿Saben por qué? Por la autoridad por esa autoridad establecida por Dios. A Dios honraba a David. A Dios lo honraba a pesar de que ese hombre quería matarlo. A pesar de la situación, David quería honrar al Señor. Nosotros hemos venido viendo, si podemos recordar, a un Saúl punzante, a un Saúl envidioso, a un Saúl malvado, con un espíritu asesino que busca matar a David con la careta con esa careta de nombre de Dios. Mis hermanos, miren, David ha tenido que estar huyendo, David ha tenido que estar escondiéndose, con miedo, ha tenido que dejar a su familia, ha tenido que andar en angustias. David no ha parado de sufrir. David no ha parado de sufrir y uno está como, ¿cómo ha sufrido este pobre muchacho? Ojalá le pase algo a Saúl. Ojalá ya pare, como cuando uno ve esas películas tiranas, donde hay siempre un tirano, alguien malo, uno está esperando. Ay, ¿en qué momento le pasa algo ya? De hecho, yo había puesto inicialmente en las notas una pequeñita historia una pequeña historia, no. Es una película que los niños han estado viendo. Se llama Matilda. Y en esa, yo no sé si la han oído o ya la han visto, es una película para niños. Y ahí en esa película aparece una señora, una directora. Esa directora es mala, molesta a los niños, les pega.
Y entonces, y ahora le hace tanta maldad a los niños que yo le pregunté cuando la estaba, a esa señora, ojalá le pase algo, ¿verdad? Díganme que le va a pasar algo. Sí, sí, al final toman venganza. Y yo, sí, eso es lo que uno desea, que le pase algo al maligno. David, mis hermanos, le ha pasado eso. Saúl haya andado detrás de él. Mis hermanos, y en el corazón de David no hay deseo de maldad sobre Saúl. David, mis hermanos, ha sufrido. De hecho, Joab le dice, cuando incluso el mismo hijo Absalón lo anda persiguiendo. Miren que hasta 2 Samuel 19, vamos a ver a David siendo perseguido. Y miren lo que le dice Joab, 2 Samuel 19, 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Absalón ya había muerto, ¿verdad? Absalón ya había muerto, pero lo andaba siguiendo a David, lo derrotaron, murió allá enredado, su pelo grande, quedó guindado, eso lo vamos a ver después, guindado sobre unas matas ahí en el bosque. Y Joab le pegó 3 flechas, 3 dardos, dice. Y cuando le llegaron ya terminó, ¿dónde está Absalón? Hijo mío, Absalón. Y lloraba, no le importó que el pueblo lo haya librado, haya batallado por él. Le importaba solo Absalón, el que lo había estado siguiendo, su enemigo. Y miren el corazón de David, amor, lloro, quebranto. ¿Qué clase de camino le ha puesto el Señor a David para llegar al reino? ¿Qué clase de camino? Yo creo que una vez le dije, David, mire, vas a llegar al reino, qué chiva. Pero este es el camino que le toca caminar. Este es el camino que le toca cruzar. Uf, no, está muy difícil. No, es así. Llegar al reino así, no, que va, no me gusta. Saúl ha formado parte, mis hermanos, de ese andar, de ese camino. Ha sido un instrumento de Dios para un fin. Y David no se alegra del deceso de Saúl. Al contrario, llora, lamenta a quien él nunca, vuelvo y lo repito, consideró su enemigo. Lo consideró, vuelvo y repito, su rey, su Señor, el ungido de Jehová. Si ven el corazón de David, si ven ese corazón amoroso, perdonador, misericordioso. Proverbios 24:7 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mis hermanos, esto habla muy bien de David, camino al trono de Israel. Muy bien habla de David, porque no está llegando a ese trono por derramar sangre, derramando sangre. David no está llegando al trono con violencia o con deslealtad. Si algún día aquí el Señor nos permite ver reyes o crónicas, ustedes van a ver que la tónica era matar al rey para sentarme a reinar yo en su lugar. Sangre. Y ya vamos a ver una, cuando matan a Isboset. Y David no le gusta lo que hace. No derramando sangre. Es Dios, y es Dios el que ha decidido ponerme, Él me va a llevar ahí. Dios no necesita empujones, Dios no necesita ayuda. Él me va a poner ahí a su tiempo. Y como hoy nos explicaban, yo voy a esperar y voy a confiar. Aunque sí, mis hermanos, David te ha tocado duro y ha desconfiado en el Señor. El Señor siempre los ha traído por esa montaña rusa, donde un día está bien, un día está mal, pero él ha confiado y se ha mantenido en el Señor. David, mis hermanos, quizás vea la malecita que le trae las noticias. Yo me lo imagino a la malecita ahí, viendo a esos hombres que lloran, que lamentan. Pero yo pensé que se iban a alegrar. Yo pensé que se iban a alegrar por esto. Y David le pregunta, verso 13. David le dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él le respondió, yo soy un hijo de un extranjero amalecita. La respuesta, mis hermanos, es que él es un extranjero amalecita, un residente de Israel. ¿Ok? Está sujeto este hombre a los estatutos, a las ordenanzas que hay en el pueblo de Israel. ¿Ok? Para que me entiendan, yo soy residente en este país. Yo debo respetar las reglas de este país. ¿Ok? Como las deben respetar los costarricenses. Igual yo. Él era un amalecita extranjero, residente en Israel, sujeto también a esas mismas leyes según Levítico 24:22. Este hombre debería haber sabido entonces de la santidad que tenía Saúl como rey, de esa santidad que le había investido el Señor. Como el paje de armas, ¿qué hizo? Tuvo temor. No voy a tocarlo, ¿cómo voy a hacerle eso yo al rey?
O como el mismo David, mis hermanos, que se detuvo de extender su mano sobre Saúl. Dice el verso 14. Y le dijo David, ahí está, si sos residente de Israel, si usted sabe quién es el rey, que Dios lo ha investido con esto, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo viene aquí, pam, pam, cómo se dice de una manera arrogante a decirme, lo he matado, mira, aquí tengo sus cosas? ¿No sabe que ese es el ungido del Señor? Usted está deshonrando a Dios. Quien decide sobre la vida es Dios también. Quien decide sobre el ungido de Dios es Dios. Y el reino de Israel, y sobre el reino de Israel también, el que decide es Dios. No debe ser forzado, Dios no necesita ayuda, Dios necesita que lo empujen y le ayuden un poquito. Se va a dar en el tiempo que Dios así lo diga. Y de hecho, mis hermanos, miren lo que ya había dicho David en 1 Samuel 26, del 8 al 11. Entonces Abisaí le dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Primero, dice Abisaí, ¿quién ha dicho a usted que Saúl es mi enemigo? Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Hiera con la lanza. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Era fuerte ese Abisaí. Y no le daré segundo golpe. Y David le respondió a Abisaí, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, extenderlo lo hace automáticamente a usted un culpable. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, es él el que lo tiene que hacer, no nosotros. O su día llegue para que muera, naturalmente, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Cuando ustedes leen 1 Samuel 31:3, dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Ustedes saben qué palabra es ahí. Saúl fue herido. Saúl fue herido. Como David dijo, si Jehová no lo hiriere, o su día llegue o que muera, o descendiendo en batalla perezca, pero guárdeme Jehová de extender la mano contra el ungido. Fue herido ahí en esa batalla, providencialmente. David, mis hermanos, está escuchando esa historia de la Amalecita, obviamente, directamente, él no sabe qué ha pasado, él tiene que creerle a lo que la Amalecita le está diciendo. Aunque nosotros sabemos que realmente Saúl se mató, mis hermanos, él se tiró sobre su espada y murió. David actúa como un rey que imparte justicia. ¿Por qué injusticia? Porque mataste al ungido del Señor, sos culpable. David actúa como un rey que imparte justicia a uno que no es inocente por levantar la mano contra el ungido. Y de paso, mis hermanos, con sus acciones, con lo que David ha demostrado ahorita, deja claro que él no es cómplice de la muerte de Saúl. Si las personas allí en Siclac lo podían ver lamentando y llorando, más adelante, de hecho, ustedes van a ver cómo la gente dice, cuando él llora por Abner, wow, qué corazón el de David. Qué corazón el de este hombre, llora por sus enemigos, aunque Abner tampoco era su enemigo. Los hijos de Sarbia, y después vamos a ver a esos hijos de Sarbia, que de cierto, por cierto, hay uno ahí que es uno de mis favoritos, también Joab. Pero hermanos, qué corazón el de David. Dice en el verso 15, el 16, ya para ir terminando, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Se imagina el susto de la Amalecita. Ve y mátalo. Entonces, qué susto el de la Amalecita. Y si era un Abisai, con un golpe le volaba la cabeza, mi hermano. Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hay mentiras como esas que pueden parecer buenas noticias, que van a lograr, según se imaginaba la Amalecita, lograr vida, prosperidad, riqueza, un puesto en la corte del rey, fama, pero al contrario, mis hermanos, lo que encontró fue la muerte. Dice 2 Samuel 4:10, esto es David hablando de la Amalecita, y dice, cuando matan a Isboset, y dice, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la noticia que traía. Una buena nueva. Noten ahí, te traigo buenas noticias, David. Te quité del camino a Saúl, siéntese sobre el rey, siéntese sobre el reino, el trono. Mi rey, tome, póngase la corona. Y ver la reacción de David, quite. ¿Cómo que Dios
nuestro Señor ha sido deshonrado de esa manera. El Amalecita, mis hermanos, es responsable de su propia muerte, no lo es David. El Amalecita que esperó tener una recompensa por abrir paso hacia un reino, ¿verdad? Como les dije, que pensó que estaba abriendo el camino, ¿verdad? Más bien fue ejecutado. Dice Blakey, es difícil imaginar su desconcierto, el desconcierto del Amalecita. Imagínenselo ahí. Me van a matar. Porque no sabe usted que aquí tengo la corona y el brazalete. Maté a Saúl, rey. ¿Qué pasa? Dice Blakey, a mí me encantó esto que dice aquí. Dice, es difícil imaginar su desconcierto. Pensando en la Amalecita, dice, qué hombre tan extraño es David. Y algo que menciona Blakey aquí, qué maravillosa reverencia tenía por Dios. Qué maravillosa reverencia tenía David por Dios. Para David no era, mis hermanos, un favor abrir el camino al trono si para ello Dios tenía que ser deshonrado, matando a quien él había ungido. No, gracias. Si usted viene con esto porque deshonró a Dios, a Jehová de los ejércitos, no quiero absolutamente nada. David no está ahí brincando en una pierna. Por fin mis enemigos fueron humillados. Ese malvado Saúl, por fin recayó lo que merecía. Ahora sí me voy a sentar en el trono. No. Han deshonrado a mi Dios, al Dios de Israel. Y hay un dolor genuino por Saúl. Y obviamente por Jonatán y los demás soldados. Lo que vemos en David, mis hermanos, es poquita cosa a la par del amor de Cristo por quienes lo odiaron. Aquí comenzamos a ver algo hermoso en David que apunta más allá de él. David no responde, mis hermanos, como respondería un hombre natural. El hombre natural celebra la caída de su enemigo. Y con dolor lo digo, porque incluso hasta quizás entre nosotros, los mismos hermanos, miembros de una congregación, no nos alegramos en los éxitos de nuestros hermanos, pero sí nos alegramos en sus derrotas. Con dolor podemos decir que incluso nos dolemos, mis hermanos, no nos dolemos por los incrédulos afuera, y no salimos a predicarles el evangelio. Que mueran en su pecado, eso es lo que se merecen. Y no hay dolor. No hay amor por las almas. Aunque hablen mucho cuando están ahí hablando y que a veces no lo dejan hablar a uno. Que el amor por esa alma nos haga movernos. ¿Cómo no vamos a sentir dolor por matrimonios dañados? Por hermanos fríos o distantes dentro de la iglesia visible. Y hermanos, eso puede pasar. Lastimosamente puede pasar. Manos fríos y se lo merece, porque hey, debe haber un cierto dolor. Y Joan nos decía el domingo algo muy importante. Una de las cosas que a mí siempre me ha dado miedo, ir y decirle a la persona, estás pecando contra el Señor. Necesito que usted se levante. Yo no quiero que se pierda. Yo lo amo. Yo lo amo, hermano. Eso está detrás de, como decía el hermano, las regañadas o cuando llegamos y le decimos a un hermano, manito, viera tal cosa. Aquí no queremos jugar de santos. ¿Qué gano yo con verme santo ante ustedes, hermanos? Nada. Y yo no quiero eso. Yo quiero presentarme delante del Señor. Eso debería movernos. Verme delante de Dios, un hombre que está cumpliendo fielmente lo que el Señor me pide. Débilmente sí, pero lo estoy haciendo. Después, si el testimonio delante de ustedes es bueno, gloria al Señor por eso. Pero la motivación es, quiero obedecerle a mi Señor. El corazón caído dice, por fin Saúl recibió lo que merecía. ¿Pero qué hace David? David llora, David lamenta, David ayuna. Se duele. ¿Qué clase de dolor? ¿Y por quién? ¿Por quién hace eso David? Por el hombre que quiso atravesarlo con una lanza. Por el hombre que lo persiguió durante años. Por el hombre que lo obligó a huir, a esconderse, a vivir en angustia, en pueblos extranjeros. Por el que le quitó a su esposa. David no danza sobre la muerte de Saúl. Y aquí entonces comenzamos a ver más destellos del rey definitivo que vendría después de David. Porque siglos más tarde vendría el verdadero hijo de David, el Señor Jesucristo. Y Cristo no solamente lloraría por sus enemigos, Cristo moriría por ellos. Mi hermano, usted y yo un día fuimos enemigos del Señor. Y nos amó con amor eterno. Y nos perdonó. David lloró por el rey de su misma nación, que lo andaba persiguiendo, ¿para qué? No para jugar,
lo andaba persiguiendo para matarlo. Y Cristo lamenta sobre, adivinen quién, Jerusalén, quien lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Enemigos de Dios se hicieron hasta a punto de planear su muerte. Crucifíquelo, crucifíquelo y denos a Barrabás. Aún así, Cristo, mis hermanos, no dejó de honrar al Padre. Que se haga su voluntad, no la mía. Qué duro. Y fue valiente, rostro firme a aquella cruz. ¿Qué camino tenía Dios preparado para Cristo, para salvarnos a usted y a mí? El de David era por lo menos un camino a un reino. El de Cristo sí, también es su reino consumado, donde vamos a estar con Él. Pero salvar a miserables pecadores como nosotros. Cristo nos consideró su pueblo, sus amados. Que se haga su voluntad, rostro firme a aquella cruz, para salvar por amor a sus enemigos y reconciliarnos ante el Padre. Hermanos, David aquí refleja parcialmente un poquito el corazón del Rey perfecto, pero Jesús es infinitamente superior a David. David sufrió injustamente por causa de Saúl, pero Cristo sufrió siendo perfectamente santo. David fue perseguido por un rey rebelde, pero Cristo fue rechazado por el mismo pueblo que él vino a salvar. David mostró misericordia a su perseguidor. Cristo mostró misericordia hacia pecadores culpables como somos nosotros. Y aquí viene la gloria del Evangelio. Nosotros no éramos, como decía mi hermano, no éramos simplemente observadores de la crucifixión. Nosotros no estábamos ahí solo viendo a pobrecito Jesús. Por naturaleza, enemigos de Dios, ¿qué era lo que teníamos que estar diciendo? Mátelo. Mátelo. Si no, lo hago yo. Como muchos escritores han dicho, a veces el hombre quiere cometer teocidio y a quitar a Dios del camino. Yo quiero vivir cómodamente mi vida espiritual, mi vida cristiana, pero es que Dios me demanda mucho, esa cruz pesa. Hay que quitarlo del camino. Dispárele, quítelo. Va a ser su vida más fácil. Nosotros también, mis hermanos, levantamos nuestra rebelión contra el ungido del Señor. Sin embargo, Cristo no vino primero para destruir a sus enemigos. Gloria al Señor. Vino para salvarnos por medio del derramamiento de su sangre. La segunda venida va a ser para destruir a sus enemigos. Ahí sí tema a todo hombre. Y eso transforma completamente entonces la manera en que nosotros vamos a ver este pasaje que acabamos de leer. Porque ya no es solamente miren qué carga, qué chiva que es David, de qué corazón el de David más bueno. No, miren cómo Dios estaba formando una sombra del rey perfecto que había de venir, tipificado ahí en David. David, por lo tanto, apunta al Señor Jesucristo, que ama a sus enemigos, que honra al Padre en medio del sufrimiento y que establece el verdadero reino no por violencia pecaminosa, sino por obediencia perfecta al Padre, por su justicia, por su obra perfecta, por su sacrificio perfecto en la cruz, por el derramamiento de su propia sangre en favor de nosotros. Dice, ahora nosotros leíamos, hermanos, el ministerio de la reconciliación, segunda a los Corintios 5. Quiero leérselo. Es impresionante lo que dice aquí el apóstol Pablo y dice, voy a leerlos a partir de el verso 14. Oigan esto. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, no tenemos, el amor del Señor a nosotros no nos deja otra opción. ¿Otra opción de qué? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero el verso 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. No tenemos otra opción. El amor de Cristo no nos deja otra opción. Para vivir para mí, para hacer lo que yo quiero, para vivir como yo quiero, es para vivir para Él. El amor de Cristo derramado, el amor de Cristo visto en aquella cruz, su sangre derramada por mí, un pecador rebelde, un enemigo, dándome vida cuando yo no lo merecía y debía ir a sufrir el infierno eterno, a mí me debía de constreñir. Es así que se dice,
No me debería dejar otra opción que amar y seguir a mi Señor y vivir para Él, sacrificarme para Él. Si este Rey nos ha amado así cuando éramos enemigos, ¿cómo no habría esto, mis hermanos, de transformar también nuestro corazón? Cuando hay quienes nos hacen mal. ¿O cómo debía transformar nuestro corazón a nuestro Dios, que decimos amar, que decimos honrar y que decimos creer? Bueno, yo quisiera de verdad que veamos ese amor que Cristo ha tenido, tiene y tendrá por nosotros. Que nos quiso redimir a pesar de nuestro pecado, de nuestras miserias, redimirnos de nuestros pecados, de nuestras miserias. Y que el amor de Cristo nos constriña, hermanos, a que nos entreguemos a Él enteramente. Que no pensemos en qué me beneficia esto, qué me beneficia lo otro. Personalmente, así buscando egoístamente, ¿en qué me beneficia la iglesia? Sino cómo va a ser mi Dios glorificado. Que en cada parte de nuestras vidas nosotros vivamos para Él en gratitud por lo que Él ha hecho. Que lo santifiquemos como fuimos enseñados. Que sea Él nuestro temor. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Para vivir para Él, que nuestra mente viva para Él. Que lo pongamos en ese primer lugar que Él merece. Que su palabra sea nuestra prioridad. Que el pueblo de Cristo, mis hermanos, ocupe un lugar real, importante y genuino en nuestras vidas. Y pidamos perdón si ante tan grande salvación nos hemos comportado desagradecidamente. Y el amor de Cristo no nos ha constreñido y nos ha dejado muchas opciones. Sí, Señor, gracias por salvarme, pero también puedo vivir de esta otra manera. Puedo vivir también para mí. Puedo buscar mis propios intereses y amarte a usted también. Se engañe. Nadie puede servir a dos señores, porque usted se va a ver más amando al mundo que al Señor. Comprometámonos con el Señor, hermanos, honrémoslo. Comprometámonos con Él, porque muchas veces nos comprometemos con todo menos con Cristo. Buscando, como les digo, ¿en qué me beneficia Cristo? Y si no, si exige mucho, mejor lo dejo. Deben haber otros lugares donde no se me diga que exige tanto, donde no se me exhorte tanto. Y hermanos, quiero, para terminar, decirles algo. Hay perdón. Si no nos ha constreñido, si nosotros hemos vivido para nosotros, si no lo hemos honrado, en Cristo hay perdón para miserables pecadores como nosotros. Y eso es lo bello de la ley. Nos hace ver que hemos vivido para nosotros. Cuando debí orar ante la tentación, cedí para satisfacer mis deseos carnales. Cuando debí amar y perdonar, odié y me llené de amargura. Cuando debí estar en la casa del Señor adorándolo con mis amados hermanos, preferí mi comodidad. Y me encanta un himno, que no lo puse ahí para no anticiparles esto. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, dice. Si por mi causa el débil tropezó, si por mí tropezó el débil, si en tus caminos caminar no quise. Dice la segunda estrofa, después le leo lo demás. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría dejé en su dolor, si solo al grado mío he buscado, si por la vida yo quise andar sin penas, tranquilo y libre y sin luchar por ti. Cuando anhelaba verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Hay perdón, hermanos. Hay perdón en el Señor Jesucristo cuando lo hemos menospreciado, cuando no lo hemos honrado. Miren cómo dijo Blakey, reverencia tenía este hombre por Dios. Cristo pagó por todo esto en la cruz y Él ofrece hoy perdón. Venga a Él. Hoy es el día de salvación. Venga al único que por amor y fidelidad a su pacto lo puede reconciliar ante el Padre Celestial. Muramos hoy y vivamos para el Señor. Cada día más vivamos para Él. Que aún a pesar de nuestras rebeldías, mis hermanos, Él nos salvó y nos perdonó de nuestros pecados. Oremos. Padre bueno, muchas gracias, bendito Dios, por la gran bendición que nos da de ser expuestos a su palabra. Denos, Señor, todo lo que nos falta para poder vivir vidas que lo glorifiquen a usted. Si tiene que venir a nuestras vidas, Dios, sufrimiento, angustia, que venga si su nombre va a ser glorificado. Que esa sea nuestra gran necesidad. Que en mi vida su nombre sea glorificado, no importa lo que pase.
Gracias, Dios bendito, por enviar a su Hijo Jesucristo, por esa obra perfecta que Él hizo en la cruz, por pecadores, enemigos, como éramos nosotros. Que su Espíritu Santo siga hablándonos a nosotros para venir cada vez, Señor, cuando cedemos, venir y clamar por perdón. En Cristo oramos. Amén.